se vaya a lavar los pies, que no rompa mi armonía. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan bien. Es cemento pero pagan bien, aunque te cueste los huesos. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Soy un pato. Soy un pato. Soy un pato. Soy un pato, 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 soy un pato. Soy un pato, soy un pato. Buenas. Estamos acá en Sudacas, el programa del Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos CIESE Manuel Ugarte. En el segundo programa, todos los jueves de 15 a 17 horas. No me acostumbro al nuevo horario. Bueno, ¿cómo andan los compañeros? ¿Cómo estás, María Victoria Cookie Vaca Narvaja? Qué bueno, tengo cada vez más nombres, gracias, Kinka. Bien, muy contenta con los calores de verano. Ah, sí. O era otoño, ya estoy medio perdida. Contenta, vamos a pasar antes que nada los números de Radio Gen. Pueden contactarse con nosotros al 426-2718. Pueden mandarnos mensajes de texto, alentadores, pueden halagarnos, decirnos algo lindo al 0351-156-260677. También hemos inaugurado la página de Sudacas por Facebook, que tiene, búsquennos como sudacas.ciese. Uh-huh. Bueno, ahí pueden escribirnos, mandarnos algún mensaje. Bien, ¿y para hoy qué nos traes, Victoria? Bueno, este es un mes especial, Kinka, y bueno, tenemos un tema del día, como todos los programas. Hoy, este jueves, se nos ha ocurrido, ya hace un tiempo en realidad, hablar sobre las constituciones latinoamericanas, ¿no? Ajá. La ley de las leyes. La ley de las leyes. Con la intención de que cambiemos la nuestra, ¿qué onda? No, eso ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Por ahora, bueno, estamos planteando este tema, ¿no? De las constituciones en el sentido de que, bueno, es un proyecto político de nación donde sabemos que se plasma una correlación de fuerzas en un momento histórico determinado y donde también se ven las contradicciones que se dan dentro del seno de una sociedad. Y bueno, esto precisamente, hacia dónde se apunta en lo político, en lo económico, en lo cultural. No solamente nos vamos a detener en la Constitución argentina, digamos la actual, que se remonta al año 1853. Tenemos una Constitución también que fue derogada ilegítimamente, que fue la del 49. También lo vamos a reflexionar un poco sobre ese tema, pero también nos vamos a aproximar al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es por ello que tenemos acá, estamos acompañados, muy felices, acompañados y acompañadas muy, muy contentos por Leticia Gabernet, que nos va a acompañar, bueno, precisamente a lo largo de todo el programa, y vamos a conversar con ella sobre estos temas. Sí, aunque dice que no, sabemos que es especialista en estos temas. Ella dice que no, pero bueno, confiamos que sí, por supuesto, lo sabemos.
Bien. Ricardo, buenas tardes. Ricardo Hernández, ¿cómo va la vida? La verdad que corriendo, pero feliz de estar en este recreo que nos tomamos, de conversar entre nosotros y poderlo compartir con mucha gente. Buen día, Daniel. Hola, Leticia, Kim, Cookie, María Victoria. Hoy vamos a hacer un aporte sugerido por hombres, pero disfrutado por hombres y mujeres. Vamos a hablar de fútbol hoy. Vamos a estrenar micro. Vamos a estrenar micro y con un nombre, por supuesto, que nos identifica. Barrilete cósmico se llama el micro. Ajá, por los Imagina. pelotazos que se dan, supongo. No, Barrilete cósmico es el sobrenombre puesto históricamente por Víctor Hugo Morales a Diego Armando Maradona. Muy bien. En aquel famoso gol a los ingleses. Ese gol soberano, ese gol venganza, ese gol Todavía ese lo gol disfruto. Malvinas. Y sí. Ese gol que gritamos y lo seguimos gritando. Todos Bárbaro. recordamos ese gol realmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese micro? Vamos a hablar primero de pasión. Ajá. Una pasión que recorre toda Latinoamérica, todos los pueblos es común, pero también vamos a hablar de poder, de política, de corrupción, de negocios, de las cosas que tratan de domesticar al fútbol y transformarlo de una pasión popular en el opio de los pueblos, cuando en Bien. realidad es la expresión de mucha gente, es la expresión de amor hacia un ideal. Y vamos a rescatar eso y vamos a comentar un ratito. Bárbaro. Y también nos traes de aquí en más tus canciones en blanco y negro, que ya vamos a ver de qué se tratan. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal la tarde otoñal veraniega? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, con calor, de otoñal poco, de veraniego bastante. ¿Cómo es eso de que nos digan algo lindo, Cookie? Por ejemplo, Y bueno, piropos, ¿por qué no? Podríamos hacer una sección de piropos. claro, bueno, ahí está entonces una de las propuestas. También pueden ser sugerencias de próximos temas a tratar, de temas musicales. En el blanco y negro de Ricardo hay margen para sugerir cosas, ¿no? Hoy sí lo habrá. Por ejemplo, digo, Tanto hay para sugerir que veníamos con innumerable cantidad de temas y elegimos el mejor. Sí. caramba. Bueno, yo por mi lado cuento que una de las cosas que vamos a hacer en el programa es ahí en el bloque del recorrido por la realidad social de nuestra ciudad de Córdoba, compartir un poco lo que pasa en un rinconcito del sur de la ciudad, donde está el barrio Arpeboch, ahí pegadito a Villa del Libertador. Arpeboch, para los que todavía no lo conocen, significa argentinos, peruanos, bolivianos y chilenos. Tiene la particularidad de reunir ahí en un rinconcito de Córdoba a una buena parte de Latinoamérica. Así que va a ser interesante poder hablar con gente de la cooperativa de Arpeboch y que nos cuenten un poco cuál es su realidad. Bárbaro. Bueno, entonces ya está presentado el programa, esperamos que lo disfruten y que se queden con nosotros a escuchar todo esto que los compañeros acá han presentado. Hablando de la realidad de Arpeboch, no podemos dejar pasar la visita de la presidenta Cristina Fernández acá a nuestra ciudad. Estuve. ¿Sí? Sí, estuve. A ver. Lindo, Sí, realmente muy lindo, muy agradable. Tiene esa cosa especial, Cristina, ¿no? Esa cosa de líder, ese magnetismo que hace que todo lo que ella lleve adelante sea muy atractivo. Hizo la presentación del complejo industrial, contó mucho de los números del gobierno, pero además hizo un recorrido por la planta y tomó contacto con la gente que ahí estaba presente. Separo lo de gente en relación a mi presencia porque yo estaba como periodista y Claro. después les contaré anécdotas donde se demuestra que los periodistas no somos gente. Pero bueno, Cristina estuvo recorriendo la planta y tomando contacto con la gente, y la gente realmente salió muy contenta, enloquecida con la posibilidad de poder saludar a la presidenta. Bárbaro. Bien, ¿alguna otra cosa más que alguien quiera contar sobre lo que ha pasado en nuestra ciudad? ¿Paros docentes? ¿Algo? Y ahora escuchamos recién hace un ratito Sí, unos sí. bombos. Acá me parece que lo que hay que pensar, digamos, es que dentro del campo docente los docentes de colegios privados están realmente desamparados en un punto porque quedan a merced de lo que cada institución privada decide, más allá de que hay un marco legal que, digamos, los obliga a tener y, digamos, a hacerse responsables de un montón de cosas, pero
como no hay demasiado control sobre eso, en realidad las instituciones privadas pueden decidir si te pagan o no te pagan las vacaciones, si te pagan o no te pagan las suplencias, que hay casos de docentes suplentes de instituciones privadas que no están cobrando porque en realidad se supone que el docente titular es el encargado de pagarle, ¿no? Sí, digo, habría que ver realmente cómo es la situación jurídica de los docentes de escuelas privadas. Inclusive yo conozco remotamente algún caso también de docentes que les hacen firmar previamente un acuerdo con esa institución donde renuncian al derecho a huelga, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces hay una extorsión de fondos donde evidentemente no están pudiendo ejercer sus derechos plenos como trabajadores y bueno, eso les juega en contra. ¿En serio? ¿Así que les hacen renunciar al derecho Así a es, huelga? les Sí. hacen firmar un contrato donde renuncian a ese derecho. Es imposible, es un derecho constitucional. Precisamente, pero no hay cosas imposibles en estos ámbitos, digamos. Claro, pero Por eso sería bueno quizás investigar y quizás hablar con alguno de ellos que haya tenido que firmar este tipo de contrato y bueno. el ver tema qué se puede es hacer. que aunque hay un gremio de docentes privados, este gremio en realidad no los protege ni los asesora. De hecho, quien movilizó a los docentes privados, digamos, o donde encontraron los docentes privados el espacio para ejercer su reclamo, su derecho a reclamar lo que es justo, es la UPC, que en realidad agrupa a los docentes públicos provinciales, ¿no? Así que bueno, esperamos que esto que sea escuchado por el gobierno provincial, que pueda realmente hacer algo, porque tengamos en cuenta también que las instituciones privadas, la mayoría, si no todas, son subvencionadas por la provincia también, ¿no? A buen monte vas por leña. Ujú, sí. Bueno, vamos al primer audio sobre los nombres de América, que está, digamos, a cargo de nuestro paternoster, en realidad, Daniel Bacanarvaja. Escuchamos. Afroamericano, luso, América, América Indo-Ibera. Hispanoamérica, Amerindia, Eurindia, América Indo-Ibera, Indo-Ibera. Sudamérica, América Indo-Ibera. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Los 101 nombres de América. Hoy vamos a hablar un poco más sobre las Indias Occidentales. Decíamos en el programa anterior que Colón murió creyendo que había llegado a las Indias por la costa occidental, cuando en realidad sus 3 carabelas andaluzas amarraron en Guananí, una de las islas del archipiélago de las Bahamas, ubicadas al norte de Cuba y al este de la península de la Florida. Los españoles rebautizaron estas islas como San Jorge, y luego los ingleses las ocupan, declaran parte de la colonia en 1784 y otra vez le cambian el nombre. Desde entonces las islas se llamarán Wakeling. En 1973, no hace muchos años, los habitantes del archipiélago se declaran independientes del Reino Unido y pasan a integrar la Comunidad Británica de Naciones o Commonwealth, que es donde permanecen en la actualidad. Pero en fin, dejemos las islas bajo tutela anglo, lamentablemente, y volvamos a Colón y su descubrimiento. Atención, anunciamos a nuestra selecta audiencia que Radio Sudaca tiene una importante primicia para comunicar a sus apreciados oyentes. Según nuestras fuentes, Colón no descubrió nada, antes bien fue descubierto por los nativos. Importantísimo, cambia el relato de la historia. Nuestro corresponsal en las Bahamas, desde una soleada playa de aguas cristalinas y tomando un rico daiquiri, ha logrado contactar a un joven descendiente de los antiguos habitantes de la isla Guananí, quien ha realizado sorprendentes revelaciones. Apelando a la tradición oral, nuestro entrevistado relata otra historia de aquel encuentro del almirante con los nativos. En realidad, no fue Colón quien los descubre, sino son ellos quienes primero avistan a Colón y al grito de "Gallego al agua", los rescatan de un seguro naufragio, pero claro, después Colón se les adelanta y vuelto a España, cuenta la historia a su manera. Y se queda con la gloria del descubrimiento, y los nativos con las conocidas consecuencias de tan inesperada visita.
Sea como fuere, para los reinos de Castilla y Aragón, irrumpen las Indias Occidentales, nombre con el cual se las conocerá desde entonces hasta bien entrado el siglo XIX. Baste recordar que Carlos V es quien crea en 1511 el llamado Consejo Supremo de Indias, instancia política y administrativa que bajo la tutela directa del rey gobierna con ese nombre los territorios ultramarinos hasta 1821. Esa misma denominación de indios, con su carga racista y discriminatoria, se mantendrá aún en las repúblicas independientes y oligárquicas que surgirán a partir del siglo XIX. Y si recurrimos hoy, 9 de mayo del 2013, al diccionario de la Real Academia Española, leemos que indio o india aplícase al indígena de América, o sea, de las Indias Occidentales, y a quien hoy se conoce como descendiente de aquel sin mezcla de otra raza. Han pasado algunos años y algunas cosas desde 1492. Sin embargo, se sigue hablando de indias y de indios occidentales. Desde el 1500 otro nombre se agrega a la lista, pero también por un equívoco. Nos referimos al nombre de América. Ese será el tema de nuestra próxima columna. Un cordial saludo para todos ustedes. Latinoamérica, Aviala. Afroamérica, Panoamérica, América, Panoindia, América, Esférica. Somos la patria grande. Qué bárbaro, cómo nos han mentido, de gallego al agua, a Indias Occidentales, pero no, yo estoy totalmente, esto es un descubrimiento también del CIESE. Sí, me parece que lo interesante de este micro es pensar cómo en un nombre en realidad hay una mirada, ¿no? O sea, cómo con esta especie de rótulo que buscamos o que buscaron permanentemente ponernos para definirnos, no abarcamos todos, porque la realidad latinoamericana es realmente movediza, es dinámica y siempre es la mirada desde afuera, tratando de poner un nombre, ¿no? Encorsetar una realidad tan variable en un nombre, y como en esa intención también hay intenciones políticas, intereses económicos y todo, ¿no? Así es, desde qué perspectiva, desde dónde nos miramos, lo que hoy se conoce como la geopolítica del conocimiento, ¿no? Desde dónde nos damos los nombres, en qué coyuntura. Ya vamos a explayarnos más sobre eso en algún otro programa porque es muy interesante. Sí, y no solamente la mirada desde afuera, cuántas veces desde adentro hemos optado por algunos nombres que nos asocian más a algunas naciones, potencias y todo, ¿no? Exactamente, porque no aceptamos el de afuera, pero tampoco nos logramos consensuar un nombre común también gestado desde las entrañas. Y no, porque si el nombre incluye lo indio, lo originario, eso es mala palabra. Bueno, lo vamos a discutir. Programa del CIESE, micro del CIESE, esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros tenemos la sede de nuestro instituto en la calle Baigorri, 608, en Alta Córdoba. Pueden comunicarse con el CIESE, quien esté interesado, al número 471-4837 o escribirnos al mail ciese@manuelugarte.org o entrar a nuestra página web www.manuelugarte.org. Allí van a encontrar, y tiene que ver con el tema de hoy, hay un link sobre lo que se conoce como los nuevos cabildos del siglo XXI. Van a encontrar las constituciones de México, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Es una interesante documentación que está accesible a cualquiera, así que los invitamos a conocerla. Bien, y como somos del CIESE, tenemos también, así parece como un gencipallito, vamos a escuchar no sin debate previo, obviamente, el primer tema musical, que es... Yo no fui, no sé. Esto es por la incorporación masculina a este programa. Si no, sí, yo voté en contra, pero esto es democrático, soy minoría, no me quedo otra. Sí, después va a ser toda una entrevista de Arpeboch y toda la historia esa. Pero bueno, vamos a escuchar el himno nacional argentino en versión inglesa.
Daniel, ya nos estás explicando que el operador está bailando como un loco, es un cipallo, ¿qué estamos haciendo? Esto es sudaca. No es cipallo, es chileno. Ah, con razón. Ahora Gracias, está todo Cristian. claro. No podíamos tener un chileno de operador y con este... No, yo la verdad que no. Bueno, el culpable de esta versión, según Cristian, maravillosa, del himno en inglés, fue Daniel Ponce, así que escuchamos vuestro descargo. En realidad es un hallazgo que hice el año pasado. Esto data de hace 11 meses, que fue cuando lo crearon. A ver, cuando hicieron esta versión. Son un grupo de hermanitos cordobeses, y digo hermanitos porque son chiquitos. Tienen 13 años... 12 años los líderes del grupo. Hay una, la cantante, que tiene 15 años. Son los hermanos Taormina, y según ellos mismos cuentan, vienen de 4 generaciones de músicos, pero además quiero contarles, porque también lo conocía el papá de ellos, son artistas integrales, hacen realmente de todo un poco, y tienen estas cosas que tienen los artistas, este tipo de ocurrencias, que bueno, ¿se acuerdan cuando Charlie hizo su versión del himno? Bueno, pero la cantaba en español. Claro, bueno, Daniel, pero fue discutida. No. Yo era para que charlemos un poco, para que nos digan cosas lindas. Claro. Pero todo tema importante, toda obra de arte importante es traducida a varios idiomas. ¿Por qué no nuestro himno? Buah. Ahí está, ¿ves? Bueno, partimos de la suposición que nuestro puro. himno es una obra de arte, y de que esta versión también lo es. Hagamos una traducción al guaraní, no sé, pero en el inglés no. Yo, la verdad, sinceramente, el nacionalismo me sale de las entrañas. Claro, pero ahí el problema, por ejemplo, si lo traducimos al guaraní, es si es que las comunidades guaraníes estarían de acuerdo en cantar el himno, un himno que en realidad no sé si los incluye tanto o de qué manera los incluye, ¿no? Dice Cristian, pide derecho a réplica. Bueno. No se lo damos, no. Cuando seamos democráticos, no. Ahora no somos democráticos. Vamos a hacer un programa especial de Chile en algún momento y te invitamos, Cristian. A ver, yo les pregunto una cosa. ¿Cómo hacemos para que los ingleses se enteren de nuestras reivindicaciones? Para que sepan lo que decimos en nuestro himno. Se lo tenemos que traducir. No. De la misma manera que les tradujimos el barrilete cósmico, el relato de Víctor Hugo, cuando el Diego hizo el gol en el 86 y se los cantó en la cara a los ingleses. Yo pido una votación, yes o no, porque yes, Daniel yes siga, no. porque Daniel siga diciendo esas cipalladas acá en este programa. Pero en realidad, si los ingleses tienen que entender nuestro himno, pues que lo entiendan en nuestro idioma. Es así. Por supuesto, que hagan el esfuerzo. Todos español. Obvio, más vale, si somos multitudes, somos millones. Tal cual. Por supuesto. Ricardo, ¿algún comentario más? ¿De qué lado estás, Ricardo? Yo estoy del lado de la traducción a todos los idiomas del himno argentino. Ya me que salió el enano argentino de adentro. Bueno, está bien, vamos a seguir con esta discusión un poco más adelante, supongo. Vamos ahora, como ya hablamos un poco de la realidad local, vamos a escuchar el segundo audio que nos trae Cookie. Así es, vamos de nuevo, ya en la semana pasada tuvimos el primer micro sobre el juicio que se está llevando a cabo en Córdoba sobre la mega causa de la Perla, ¿sí? Un juicio que, bueno, que vale recordarlo, puede asistir cualquier ciudadano mayor de 18 años, se realiza los días de martes, miércoles y jueves, en horario de la mañana, se hace un cuarto intermedio y continúa la tarde, únicamente con la presentación del DNI. Es importante esta convocatoria a la comunidad, es importante participar, es un juicio realmente trascendente, no solo para la provincia, sino para el país y para el Cono Sur en general. Así que bueno, vamos a escucharlo. Que me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba. Sí, Emilio, nos interesa que nos cuentes un poco cuáles han sido los juicios que se han llevado acá adelante en la provincia de Córdoba y en particular el de la mega causa La Perla. ¿Quiénes son los imputados? ¿Qué cantidad de víctimas hay? Y de testimonios y qué expectativa hay en relación a este juicio. Cuando uno entra en un juicio, el tema de la expectativa sabe que en un terreno que va a ganar y perder. Y con la misma expectativa van a ir los represores, van a defenderse y nosotros vamos a jugar este juego de, bueno,
bueno, estamos dispuestos a que se los declare inocentes si no podemos demostrarlo. El marco, digamos, de los 5 juicios anteriores fue variado. El primer juicio fue por 3 casos de aquí de La Perla, por operativos ventilador, secuestro, asesinato, tortura y exhibición de los cuerpos en la vía pública de Córdoba por 7 represores. Esto daba una idea de hasta dónde podíamos llegar, lo mucho y lo poco que era. Para nosotros fue un montón, fue un gran éxito. La sociedad de Córdoba lo tomó como una noción de paz, pero eran operativos que narraban los testigos de 20, 30 responsables en el operativo y un sinfín de personas responsables del cautiverio de estos 3 compañeros, y llegamos a juzgar a 7. Mostraba los límites, pero nos mostraba la alegría por sentarlo a Menéndez, de condenarlo a prisión efectiva, que era una expectativa que no teníamos. Pensábamos seriamente que lo iban a mandar a la casa, pero ya con una condena. El segundo juicio fue el de Alvareda, un comisario de la de 2. Ahí condenamos a la primera, digamos, a una de las partes de la de 2, porque la de 2 estuviera dividida en partes, sino lo tomamos como una tanda, ¿no? La primera tanda de condenado de la de 2 de la policía fue en el año 2010. Y ahí vemos de nuevo, ¿no? Las leyes de obediencia de vida y punto final caen en el año 2006, y ya estamos 4 años después recién juzgando el crimen de Alvareda y otros crímenes más de imposición de tormento y secuestro. En el año 2011, por fin, se hace el juicio de la Unidad Penitenciaria 1, que es un juicio histórico, de una causa histórica, por el tiempo que lleva acumulada, por la cantidad de pruebas que tenía, por los casos que significaba, y porque estaba sentado Jorge Rafael Videla por primera vez desde el juicio de la Junta. Es la primera condena que recibe Jorge Rafael Videla después del juicio de la Junta, y lo recibe en Córdoba. Juicio de personal de la policía, personal del ejército, y era de una amplia significación porque estábamos hablando de los fusilamientos. Estamos hablando de una cuestión un poco más pública, no tan clandestina como la desaparición forzada de personas. Estamos afrontando hoy la mega causa de La Perla con 400 víctimas y 44 imputados, entre los que están Ernesto Guillermo Barreiro, que es el que inicia los levantamientos carapintadas en la República Argentina. La primera vez que lo citan a declarar, él se cuartela en Semana Santa, en la jornada de Semana Santa, y desata toda esa crisis que luego derivó, la ley de obediencia de vida y punto final. Está sentado Héctor Pedro Vergés, que fue uno de los jefes de La Perla, fundador del Comando Libertadores de América, una especie de versión cordobesa de la Estrella. Con esos nombres nosotros ya nos sentimos muy contentos porque nos ha costado mucho llevarlos, no ha sido un trámite sencillo. A Barreiro hubo que extraditarlo desde los Estados Unidos, casi no lo podemos extraditar. De hecho hay represores que están en Estados Unidos y no se pueden extraditar porque Estados Unidos no los extradita. Está un universo represivo muy amplio, sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, estábamos escuchando este micro sobre, digamos, la mega causa La Perla. Sigue todos los días, hoy también se llevó adelante. Hay testimonios desgarradores donde realmente podemos ir reconstruyendo esta historia, esta memoria siempre inconclusa, todo lo que desde los ex centros clandestinos de detención se trata, digamos, de armar un relato. Y cada día, y sobre todo, digamos, hoy en Córdoba, en base a esta mega causa, estamos pudiendo también trabajar mucho más finamente y con más testimonios y seguir reconstruyendo, porque la memoria sobre lo que pasó en relación a la represión ilegal en Córdoba se basa fundamentalmente en los testimonios de los sobrevivientes. Bien, en ese sentido, digamos, siguiendo la línea de los juicios de lesa humanidad y demás, la verdad es que quiero rescatar lo que pasó en Jujuy el viernes pasado, que por fin terminó el primer juicio en Jujuy con buenas noticias, donde se le dieron a los 3 imputados, a 2 de ellos pena, la cadena perpetua, y a quien estaba a cargo del servicio penitenciario de Jujuy durante la dictadura, 25 años. Realmente para los familiares esto ha sido una muy buena noticia, porque si en otras provincias los juicios venían, digamos, como tardándose, o por ejemplo acá en Córdoba se piensa que ya era tiempo que después de tantos años se pudieran empezar los juicios y llevar adelante y demás, en Jujuy realmente eso parecía casi imposible, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este primer juicio abre las puertas para que se juzgue y se condene la acción de civiles como por ejemplo Blaquier, con toda la intervención y todo lo que prestó, la infraestructura que prestó del ingenio Ledesma
para que se lleven a cabo esas desapariciones, ¿no? Así es, lo importante, por supuesto, y con esta continuidad que están teniendo los juicios y que esperamos, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en el 2015 por fin se estén finalizados, es que empiezan a surgir las complicidades de los sectores civiles y bueno, son procesos complejos donde estos sectores de poder económico y político aún tienen... Eso iba a decir, lo siguen teniendo. En Jujuy eso es absolutamente significativo, digamos. Blaquier aún hoy tiene una impunidad que le da su poder económico, su injerencia en lo político, y políticos que han transado directamente con este poder, ¿no? Por intereses propios. Sí, además creo que hay que este avance va a empezar a tocar a otras instituciones como la Iglesia, que ya esperemos que este cambio a nivel Vaticano no sea para tapar las cosas que pasan en América Latina, sino para por lo menos dejar que los procesos continúen. Que así sea entonces. Bueno, hablando de procesos, nos vamos a dar una vuelta por la Patria Grande para saber qué es lo que ha estado pasando. Yo no me voy a ir muy lejos, me voy a quedar acá en Argentina para comentar la visita del presidente electo democráticamente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está haciendo su gira por el Mercosur para profundizar los acuerdos bilaterales con las naciones que conforman el Mercosur, considerando que hace muy poco Venezuela forma parte de este organismo, ¿no? Nicolás Maduro destacó la importancia de estos proyectos independientes y sostuvo que en base al Mercosur se debe industrializar hacia adentro, crear una zona comercial nuestra, única y justa, dijo literalmente. Y además tomó la palabra este miércoles en el Estadio Argentinos de All Boys en Buenos Aires y sostuvo que es un buen momento para asumir cambios en el mercado común del sur, Mercosur. Y dijo también que cada quien con su modelo y su forma de pensar, algo que realmente es importante porque sabemos que por ahí quienes conforman el Mercosur no tienen las mismas políticas, no tienen la misma mirada quizás, aunque sí parecidas algunas, pero no con el nivel de profundización que tienen todas, ¿no? Además dijo, hemos acordado iniciar un ensayo productivo en Venezuela y yo invito a todos los trabajadores y empresarios argentinos a participar de este proyecto, ¿no? Y más adelante advirtió, o también, en realidad no advirtió, sino que explicó que Venezuela se ha comprometido con la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA, para profundizar y acelerar proyectos para construir en Argentina por lo menos 2 refinerías más que se conecten con la faja petrolífera del Orinoco, a fin de que el pueblo argentino no padezca problemas energéticos, lo cual es bastante interesante porque de algún modo no nos hace tan dependientes de la energía paraguaya, considerando por ahí los problemas políticos que ha tenido Paraguay en estos últimos tiempos, ¿no? Así es, Kinka, y bueno, Ecuador is invited to Mercosur. Perdón, no, es que me quedé ahí con el himno anterior, mejor hablo en castellano, no sé qué quiera ver acá nuestro operador chileno, sigo en castellano. Pero la verdad es que tu Gensi Payo se activa en 2 segundos. Se nota que no. Se ve que va para James Craig. Sí, James Craig. I speak English very well. Bueno, seguimos con tema Mercosur. Ecuador va a pedir ingresar como miembro pleno al Mercosur, lo cual nos pone muy contentos. Tengo entendido que hasta ahora es miembro asociado nada más, no sé si ustedes me lo pueden clarificar. Sí, el tema es que tenía que resolver una cuestión cambiaria, digamos, porque el hecho de que la economía esté dolarizada en Ecuador trae unas ciertas cuestiones que tienen que revisar para ver cómo se integran al Mercosur. Exactamente, y están cerrando un acuerdo con la Unión Europea, pero bueno, han expresado el presidente de Ecuador, Rafael Correa, su voluntad, digamos, de efectivamente pasar a formar parte como miembro pleno. También el caso de Maduro, el presidente venezolano, ha expresado, digamos, su beneplácito frente a esta iniciativa. Cristina sabemos que también la va a acompañar. Así que bueno, vamos a estar todos a la expectativa de que efectivamente esto suceda lo antes posible. Aparentemente lo que son todos los trámites administrativos y demás demoran entre 8 y 10 meses, pero lo importante es rescatar esta voluntad política. Claro. Y esta ocasión, digamos, también política
de reforzar este proceso de integración regional, donde tanto Bolivia como Ecuador están, por ingresar, ¿no? Claro, que además, digamos, son dos países, ya, digamos, Venezuela, el ingreso de Venezuela generó como un impacto, quizás también, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, también, ¿no? Por ser una de las, uno de los países petroleros más importantes de la región. Y el hecho de que Ecuador y Bolivia, con sus políticas sociales, económicas y su mirada ideológica, puedan entrar al Mercosur, creo que esto va a fortalecer todo un proceso de cambio que se está dando y que creo que obliga de algún modo a revisar al menos el estatuto que rige al Mercosur, ¿no? Claro, que un poco lo que hemos venido conversando, con algunas de las personas que forman parte, digamos, de lo que es esta estructura, de que se está buscando una nueva institucionalidad, porque el origen del Mercosur no fue precisamente que, claro, por suerte está derivando en otra cosa, ¿no? Si uno habla de UNASUR, sabe que tiene una matriz política, ideológica mucho más fuerte. Mercosur fue pensado en realidad a otro nivel, ¿no? Claro, digamos, es una institución nacida en la matriz neoliberal de los 90, y acá Leticia nos quiere compartir su opinión sobre esto, ¿no? No, en realidad recalcar que eso es parte de los principios que se consagraron en las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia, la integración latinoamericana como prioridad. Entonces estos son los pasos para ir implementando eso que la Constitución consagró, y en medidas ya más concretas y en regionalismos más concretos también. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, dejamos el Mercosur para darle la bienvenida a nuestra columnista y compañera venezolana Carola Chávez. ¿Cómo estás, Carola? Te habla Quinca de Sudacas. Hola. Hola, Carola. Se nos ha ido Carola. Ok. Hola. Que se enojó por el himno, me parece. Sí, probablemente. No te escuchamos. Hola. Hola. No, se parece. Carola. ¿Sí? Hola. Bueno, la perdimos por un rato. Se ve que se fue a dar una vueltita por allí. Vamos entonces. Vamos a esperarla. Un poco. Ahora la despertamos de la siesta. No, sí, no sé, allá creo que hay un par de horas más adelantadas. Mira, es una ama de casa que terminó siendo, por esos avatares de la vida y por su chavismo incontrolable, terminó siendo reportera popular. Así que es ama de casa y es periodista, y tuvo la suerte de hacer las crónicas cronicar toda la campaña electoral del comandante Chávez para su última elección. Y nos contó, la verdad, anécdotas impresionantes de la fortaleza de Hugo Chávez. Y ahora está también acompañando de cerca al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y tiene la impronta del relato de la gente común. Yo recién les decía en chiste que los periodistas no somos gente, entonces la gente puede contar las cosas con otra mirada, con la mirada que le da el barrio, la calle, el contacto tradicional. A muchos periodistas les pasa que tienen intereses creados de sus empresas, que por ahí tienen una pose teñida de lo técnico, y eso hace que sus crónicas, sus relatos se vea sesgado por una cantidad de cosas que en definitiva terminan desconectándolo con la realidad. Sí, igual yo creo que inclusive es un debate que se da hoy, ¿no? De que todos somos un poco periodistas, digamos. Así es. Sí. No, más que una profesión es un oficio, digamos. Y grandes periodistas nunca estudiaron nada, ¿no? Simplemente estaban informados y supieron la manera de transmitir esa información y de comunicarse con la gente. Bien. Creo que estamos en comunicación. Me parece que ya estamos ahí con Carola. Carola, ¿me escuchás? No. No, está detrás de un teléfono que no decidió, digamos, cortarnos la onda con Carola. Tiene un teléfono sin micrófono. Sí. Por eso no la escuchamos nosotros a ella. Vamos a ver. Bueno, sí. Vamos a ver, hagamos una cosa. Sí. Vamos al siguiente tema que tenemos. El siguiente tema musical es
Y ahí la buscamos muy bien. Sí, nuestro primer tema, así que inaugura en realidad un nuevo pequeño segmento de nuestro programa Sudacas, y que no se trata de una cuestión generacional, ni mucho menos, pero bueno, son las propuestas que nos trae Ricardo Hernández, y por eso decidimos llamar, digamos, a este momento como la presentación de la música en blanco y negro. Cuando me dijeron, hacete cargo, yo soy el viejito, el veterano del grupo. Mató con eso de que nada de generacional. Nada de generacional, pero él quiso decir Claro, eso. claro. Bueno, pero yo asumo, soy el veterano del grupo, pero cuando me dijeron, vos te vas a encargar del tema música en blanco y negro, yo dije, me están cachando. Claro. Me imaginé que era eso. No, era en serio. Se ve que mi aporte de Bárbara y Dick en el programa pasado mató. Fue un impacto tremendo. Pico de rating. Lo estuvimos verificando acá por Facebook. Había como 14 personas escuchando. Estaban suicidando en ese momento. Bueno, así que lo vamos a tomar como... Además lo vamos a tomar como algo participativo. Decía Daniel al principio, que propongan. Claro. ¿Qué quieren que rescatemos en esto? Música de todo el continente. Traete algo de pintura fresca para la próxima. Vamos a buscar algo de pintura fresca. Teníamos algo de Arco Iris, una joyita de Gustavo Santaolalla, Mañana Campestre. Toda la onda de irse al campo, de la naturaleza, y de esa época muy, muy linda. Una cancioncita sencilla y linda. Pero nos falló el audio y decidimos hacer algo mucho más bizarro, que es rescatar a Nicky Jones, más precisamente Norberto Fago, más conocido como Nicky Jones, miembro del Club de Clan de los años 60, Palito Ortega, Violeta Rivas, y en ese espacio él era el gracioso y el humorista. Entonces escribí este tipo de cosas. O sea que esto es un chiste. Es un chiste, y elegimos Corte y Confección porque rimaba con el tema de hoy, Constitución. Muy bien. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser, y me presenta tu diploma de modista recibida. Ya no sé qué hacer. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Yo necesito que tú sepas que te quiero y no me importa lo que tú vas a hacer. Yo solo quiero que me enseñes el diploma de tus besos y tu forma de querer. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Corte y confección. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan... Bueno, acabamos de escuchar entonces la primera canción en blanco y negro presentada por Ricardo Hernández. Era Nicky Jones con Corte y Confección. Una buena introducción en realidad, ¿no? Para pensar las constituciones latinoamericanas, ¿no?
Debemos decir en realidad que bueno, no pudimos comunicarnos finalmente con Carola Chávez, así que supongo para la semana que viene estaremos al aire con ella. Bueno, lo dicho entonces, vamos al tema del día, las constituciones. ¿A quién tenemos, Cookie? Tenemos una invitada muy especial que ya metió cuchara y no pudo resistir, ella estaba con sus auriculares tratando de contenerse. Bueno, estamos con la licenciada Leticia Gabernet, es profesora de Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, está investigando sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, fundamentalmente, según tengo entendido, en relación a las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Así que bueno, Leticia, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que cómoda ahí, sentada por un largo rato, pobre. Mira, como primera pregunta, ¿no? Así muy general, lo que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, ¿qué significa, así en lo más general precisamente, esta refundación constitucional que se está dando a nivel del Cono Sur? Bueno, ¿qué pensás vos respecto de esa? Bien, primero quizás es un poco urticante, pero hay como una distinción académica o conceptual que no es menor en esto de la trascendencia de las transformaciones, que es que el constitucionalismo tiene una historia, desde el primer constitucionalismo, que era un pacto entre las matrices ideológicas liberales y conservadoras, al constitucionalismo social. Sí. El neoconstitucionalismo se le dice posguerra mundial, también una forma específica de ampliación o de apertura de las constituciones, pero particularmente estas nuevas y las más importantes y trascendentes se le llama nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque tienen ese rasgo específico de haber nacido en Latinoamérica, es parte de lo que sostienen los estudios postcoloniales e incluso se estudian desde afuera como tales, porque son procesos propios y particulares de las luchas que se dieron en estos países en los últimos años y que provocaron que las constituciones fueran realmente diferentes, que se despertaran en el derecho constitucional una imaginación constitucional nueva. Por eso se habla de constituciones que son experimentales en un punto y de transición, porque también implican nuevos modelos de Estado, ¿no? No podemos pensar el derecho y particularmente la Constitución sin pensar o vincularlo con nuevos modelos de Estado y las reformas institucionales que se necesitan cuando se hacen constituciones de este tipo que cambian la conjugación de poderes, que incorporan derechos significativos, modelos económicos significativos. Entonces a mí me gusta orgullosamente hablar de nuevo constitucionalismo latinoamericano en la región. Qué bueno. Porque en realidad es un poco esto también, ¿no?, de lo que habías apuntado hace rato cuando hablábamos de los nombres de América. Sí. De algún modo el surgimiento de estas constituciones latinoamericanas implican este cambio de perspectiva, ¿no? Desde dónde nos miramos, desde dónde pensamos nuestros países, sí. Que considerando, digamos, constituciones como la Argentina, que tienen su origen con una mirada, digamos, un modelo extranjero, de pronto estas están paradas sobre sí mismo y están mirándose a sí mismas y están pensándose a sí mismas, ¿no? Sí, lejos de la mirada eurocéntrica tradicional, esta idea, ¿no?, de que Europa, o incluso el modelo anglosajón con la Constitución de Estados Unidos, que es parte de las bases, como el norte como ejemplificador, como modelo de países realizados o países en serio, como se suele decir, y nosotros como aquellos subdesarrollados, todo esto entre comillas, ¿no?, pero este discurso de colonialismo interno que reproducimos de copiar esos modelos como modelos de Estado y democracia perfectas, cuando en realidad esos mismos modelos fueron parte de luchas sangrientas y de pujas de poder, incluso de la extracción de los recursos naturales y los colonialismos en el resto del mundo, en África, en Asia, en América Latina. Claro. Y el poder empezar a pensarnos desde nosotros. Incluso las nuevas constituciones tienen explícitamente una serie de principios, se retoma el principismo en el derecho constitucional, una serie de principios que son muy importantes, en los que está el antiimperialismo, el anticolonialismo, la despatriarcalización, que eso esté en una constitución, desde el preámbulo al articulado específico, es muy importante, al menos a nivel simbólico. Después quedará la discusión de su implementación efectiva, pero implicó un cambio de paradigma, eso es indudable. No hay constituciones que se le parezcan en ese sentido, más allá de que sí hay referencias en la Constitución colombiana del 91, en la venezolana del 98, en la ecuatoriana misma del 98, que empiezan a hacer esos procesos, pero también tienen que ver con las luchas que están estrictamente vinculadas a las reformas constitucionales, claro. Porque esas luchas por primera vez impregnan al derecho, las organizaciones y la ciudadanía logran impregnar la letra de la ley, que siempre había sido muy elitista y corporativa, y logra incorporar
gran parte de sus demandas. Eso cambia la lógica, el lenguaje, el simbolismo, el tipo de demandas, el tipo de reconocimiento de las constituciones. Bien. Leticia, en función de lo que decís, ¿cómo a la gente común, para qué le sirve una constitución? Es que en realidad hemos aprendido tradicionalmente a separar la sociedad del Estado y del derecho, y eso nunca es saludable para una sociedad democrática. Evidentemente el derecho y el Estado, más allá de lo que el neoliberalismo, el positivismo nos han enseñado, están impregnados de política, de ideología, de pujas de poder, de modelos del mundo que se disputan hegemonía. Y entonces la Constitución tendría que ser una preocupación de todos, tendría que ser un reflejo de las demandas de todos, de las formas más participativas posibles, de las formas casi de democracia semidirecta o directa que plantean, por ejemplo, las nuevas constituciones. Nosotros todavía tenemos como última reforma la del 94, ¿no? Que fue un pacto de los bloques hegemónicos, los partidos mayoritarios de ese momento, con una impronta del consenso de Washington, de la doctrina neoliberal de la época, y bueno, estamos un poco atrás de por ahí las constituciones post-2000 o este tipo de constituciones que requirieron procesos de asamblea constituyente donde participaron realmente las organizaciones y donde se perdió esta distinción leguleya o pseudocientífica de separación de que solo una minoría calificada es la que discute los temas importantes del país y el pueblo es algo efímero, incontrolable, que puede desbordar la cuestión y que no tiene el poder real para decir sobre su propia vida, en definitiva, o su cotidianidad. Sí, y además, digamos, llama la atención, ¿no? En este momento histórico, sabemos que en los años 60, 70, de alguna manera, las organizaciones revolucionarias, populares, digamos, desconfiaban de las democracias liberales burguesas y de este tipo de instituciones. Jamás pienso se les hubiera ocurrido convocar a una asamblea constituyente como una forma de institucionalizar la revolución. Sí. Y esa es una novedad que se ha dado en el Cono Sur, de los cuales Chávez es uno de los grandes precursores realmente, que bueno, es como para hacer un análisis. Sí, de hecho hay un análisis sobre eso, el rol del progresismo de la izquierda respecto a las reformas constitucionales, ¿no? Porque al final el no participar, por sostener que es cierto, las trampas de la ley y de la institucionalización que pueden dejar de lado los núcleos más significativos de lucha cuando se traducen al derecho, en el último momento donde los procesos de Estado también empiezan a hacer que el progresismo de la izquierda intente la vía electoral, una forma de plasmar ese nuevo proyecto revolucionario, político o progresista, como se le quiera decir dentro de la discusión, es consagrarlo en una carta magna. Y entonces la izquierda y el progresismo empieza a pensar por primera vez también, y esto en la crisis del 2001 se vio con demandas de procesos constituyentes, la posibilidad de participar, de no dejarle el ámbito del derecho a la derecha, básicamente. Una preguntita que por ahí puede sonar tonta, pero sé que es el cuco de mucha gente, por eso la hago. Una reforma constitucional, una revisión de nuestra Carta Magna, ¿implica obligatoriamente una reelección presidencial? En realidad, cada país tiene su propia cláusula de reforma constitucional. Nosotros desde el 94 tenemos una bastante rígida que tiene que ver con que el Congreso declare la necesidad de la reforma y luego de eso se elijan democráticamente los representantes, y luego de eso tiene dos modalidades: o trabajar en base a un temario fijo como sucedió en el 94, donde además por escasa participación política decidieron entre un pacto entre unos pocos lo que se reformaba o no, y sí se abocó en ese caso estrictamente, como la mayoría de las reformas de los 90, a reforzar el hiperpresidencialismo, o sea, porque eso se acusa ahora, pero no se ve que nuestro antecedente anterior fue eso y es el antecedente de la región. O por otro lado dejarlo abierto a que las personas que se puedan presentar a ser convencionales sean muchas más tipos de organizaciones, a que haya lo que sucedió de hecho en Bolivia y Ecuador, un contacto directo de militancia con las bases y las organizaciones para consultarle al pueblo y a la gente de a pie qué quiere que esté en la Constitución, que la propia gente esté vigilando y controlando la legitimidad del proceso, y que más allá de la cuestión presidencialista o no, que es una discusión compleja y larga respecto a la región y a las particularidades de América Latina, se pueden llegar a incorporar cuestiones trascendentes en las que hoy no tenemos respaldo con la Constitución del 94. Y eso es muy importante, saber que hay muchos nuevos derechos por consagrar,
y hay muchas cuestiones de control incluso ciudadano que pueden limitar el presidencialismo que también podríamos incorporar. Y ahora, antes de irnos a un pequeño corte, este prejuicio que hay, ¿no? Respecto a cómo se juega con esta idea de que, bueno, cuando un gobierno popular tiene la voluntad de precisamente de convocar a una nueva asamblea constituyente, de poner esa constitución, digamos, acorde con los nuevos tiempos y con esta impronta de participación popular y demás, ¿cómo juegan ese discurso en contra, digamos, precisamente de estas iniciativas populares y por ahí también avaladas por los gobiernos? Que, bueno, supongo que en el caso de Bolivia y de Ecuador, que vos has podido observar, ha sido similar. Sí, en realidad siempre está la agitación de ese miedo, ¿no? Y de una defensa de la institucionalidad, de la democracia, todas palabras con contenido trascendente, pero en realidad hay como un fetichismo de la Constitución, ¿no? Algunos autores lo analizan así, como una Constitución sagrada, intocable, que no se correspondió con contextos históricos específicos, con disputas de poder específica, con modelos o proyectos que se estaban disputando en el momento. Y siempre hay un origen revolucionario de las constituciones, incluso para consagrar ideologías conservadoras. Sí. Pero en un inicio hay como un olvido de los orígenes. En un inicio el derecho es revolución, es implantar o normativizar mediante la ley las nuevas normas. Después eso se fosiliza y se cierra a nuevas transformaciones. Entonces ciertos grupos no quieren ni siquiera animarse a pensar en la posibilidad de qué tipo de constitución queremos hoy, tantos años después y con todas las transformaciones a nivel internacional que ha tenido el mundo. Bueno, eso sigue estando y se va a agitar y se agitó en las reformas de Ecuador y Bolivia y acá también. Bien, vamos a escuchar, hablando de estas resistencias a los cambios constitucionales, vamos a escuchar un pequeño micro sobre la Constitución de Argentina de 1949. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para que hubiese Constitución de 1949 tuvo que haber 17 de octubre de 1945. El país real peronista, que ya había hecho un montón de modificaciones, digamos, se traduce en lo que va a ser la norma fundamental, como proyección del proyecto nacional y popular. Lo fundamental es que a la Constitución liberal de 1853, la Constitución histórica de la Argentina, se la variaba por una constitución social de acuerdo a las nuevas tendencias del constitucionalismo de posguerra. La nueva constitución se gesta bajo el signo del constitucionalismo social de Arturo Sampay. Se suman los aportes de Domingo Mercante, José Espejo, John William Cook y otros pensadores nacionales. El 16 de marzo de 1949 se jura la nueva Constitución. Para la nación argentina, a fin de que en el presente y en el futuro ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Votan las mujeres, se votan lo que habían sido territorios nacionales, o sea, el tema de la provincialización y por lo tanto el acceso al voto de las mayorías populares. La Carta Magna expresa la filosofía nacionalista y estatista del gobierno de Perón. Se reivindicó la propiedad nacional de los recursos naturales. Es decir, todo lo que sea petróleo, carbón, minería, etcétera, es propiedad imprescriptible e inalienable del Estado. Fueron reformas fundamentales que caracterizaron toda la revolución jurídica. La reforma constitucional de 1949 se transforma así en la base doctrinaria y conceptual del pensamiento peronista. Con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El golpe de Estado de 1955 acaba con el proyecto peronista de nación. Y entonces, para poner en vigencia nuevamente las concepciones liberales de la economía, el dictador Aramburu, a través de un bando militar,
decidió derogar la vigencia de la Constitución de 1949. Se abre una etapa negra de proscripciones, represión, dependencia económica y entrega de la soberanía. Un modelo dependiente de país que se profundizará con el golpe militar de 1976. Desde allí, las políticas neoliberales acentuarán la desigualdad económica y social, llevando a la Argentina a su crisis más profunda. Cuando un pueblo, en la maduración de sus procesos, llega a adquirir determinada conciencia de sus derechos y de su protagonismo, esto es difícil que desaparezca. O sea, puede desaparecer la ley formal, pero no la conciencia, en este caso en los trabajadores, de cuáles eran los derechos alcanzados y la necesidad de su restablecimiento. Bien, escuchamos entonces este pequeño audio con una muy sintética referencia histórica a la Constitución y a la transformación de la Constitución en 1949 y cómo luego el golpe militar del 55 vino a derribar todo eso y en realidad a plantar la semilla de una mirada más neoliberal posterior que se profundiza, ¿no? En la... Los muchachos peronistas. Sí, a mí me quedaba como dando vueltas de ese micro esto último que dice esta mujer sobre digamos, el hecho de que cuando los trabajadores toman conciencia de su participación puede desaparecer la ley, pero no justamente esa conciencia, ¿no? Y pensando en estas nuevas constituciones latinoamericanas y en el caso de Argentina, con toda la discusión que hay dando vueltas sobre la reforma judicial y todo lo demás, ¿cuánto falta en la ciudadanía argentina justamente de tomar conciencia de que somos, como te decía hace rato fuera del aire, sujetos de derechos participativos, ¿no, Leticia? Sí, yo creo que para que estas constituciones se dieran fue fundamental un nivel alto de politización de las organizaciones, de distintos tipos de organizaciones y también cierta madurez en los pactos de unidad que se dieron, que es algo que yo por ahí no percibo demasiado. Incluso en Argentina con reformas mucho menores como la llamada reforma o democratización de la justicia, ya hay un amplio sector de la población que se plantea indignada y que por lo tanto faltaría un tiempo, una madurez, una discusión mayor, pero no significa que debamos quitar de agenda el tema. De hecho, Chile, Perú también lo vienen pensando respecto a constituciones que se reformaron por última vez en los 90, en el caso de Perú bajo un régimen autoritario como el de Fujimori, Chile con la sombra de Pinochet, y con modelos estrictamente neoliberales. Entonces viene siendo una demanda histórica, pero requiere que las organizaciones políticas estén a la altura de la participación, de la militancia y de la posibilidad de unidad, al menos estratégica, para consensuar una serie de cuestiones que deberían aparecer en la Constitución, como la soberanía alimentaria, la nacionalización de los recursos, los distintos poderes, las formas de propiedad colectiva, las autonomías territoriales, que son las cuestiones más significativas que tienen estas constituciones, que salen un poco del modelo de Estado de Derecho liberal, republicano, al que estamos acostumbrados. Claro, de hecho los medios de comunicación, como hablábamos también fuera del aire, tienen, ¿no?, una gran incidencia en este sentido, ya que, digamos, el discurso que construyen y que difunden es un discurso demasiado técnico, que impide en realidad que uno pueda, como un ciudadano de a pie, apropiarse de esa discusión y entender que todo lo que tenga que ver, digamos, con una reforma, en este caso de la Argentina, una reforma de la democratización, digamos, de la justicia, o pensar la necesidad de reformar una constitución, cuando se lleva eso a los medios, es tan técnico que pareciera, digamos, que sucede y se resuelve en una esfera totalmente distinta a lo cotidiano de cualquier persona, ¿no? Pero eso no es inocente, digamos. No. Hay todo un mecanismo que es clásico en cierto sector conservador del derecho de especializar el discurso para distanciarse de los legos, como se le dice, de aquellos que no saben del derecho, y eso funda cierto poder del grupo de los abogados, en el que yo estoy también, pero de manera crítica lo digo y lo reconozco.
estas constituciones fueron más de abajo hacia arriba, porque en realidad partieron de necesidades concretas. Cuando la gente plantea necesidades de derechos humanos básicos, como regularizar la garantía del derecho humano al agua y hacer que eso esté garantizado constitucionalmente, o el pleno empleo, o la propiedad sobre los recursos, o la consulta previa en los territorios indígenas sobre qué sucede con ciertas concesiones en esos lugares, o qué tipo de economías comunitarias o cooperativas quiere. Esos procesos para mí son más legítimos. Ciertas figuras sí se vuelven más técnicas, las figuras más institucionales de cómo se regulan los controles de constitucionalidad, esto mismo que se discute ahora en los consejos de la magistratura, pero no hay por qué pensar que eso no puede traducirse o hablarse en un sentido mucho más llano y que puede tener un diálogo normal con la sociedad, por más que parta de un saber técnico especializado. Sí, de hecho, te digo, yo investigando un poquito vi cierta propaganda que se hizo también en Ecuador previo a la... Exacto. Donde precisamente se hacía una síntesis en un lenguaje muy llano, muy accesible a la población, para que diga, usted vote informado, ¿no? Si quiere la Asamblea Constituyente y esta reforma, digamos. Exacto. Mira, pensando en la pregunta que te hice yo de qué serviría una constitución, escuchando los audios y aparte por lo que conocemos de la historia de la Constitución del 49, una constitución que tuvo vigente, fue aprobada, estuvo vigente, y un bando militar, un decreto ley, o sea, algo totalmente ilegítimo, la deroga y convoca a una nueva asamblea constituyente, avalada por los partidos políticos que abonaron a ese régimen, y se hace una reforma no sobre la del 49, porque podrían haber dicho, convocamos a una nueva constituyente y reformamos la Constitución del 49. Directamente la ignoraron. Claro. Es la Constitución desaparecida. Desaparecida, que reflejó sentires de muchas organizaciones y de grandes capas de la población, y desapareció. No sirvió de nada. Entonces, no sé si no sirvió de nada. La tenemos ahí todavía la tenemos ahí. La estamos empezando a rescatar. Pero vos fíjate, todas las demás reformas son ilegales, ¿o no? ¿En qué sentido ilegales? O ilegítimas seguro. Bueno, es que está la discusión de que no siempre lo legítimo es legal y lo legal es lo legal. ¿Puede un gobierno ilegítimo como un militar derogar una constitución por decreto? Y de hecho no puede hacerlo, y de hecho por suerte podemos recordarlo así, que un gobierno autoritario derogó el máximo orden constitucional que tenía el país. Pero yo creo que de todas maneras eso queda, como hablábamos antes, en la memoria. Incluso muchos de los derechos sociales, humanos y económicos que se plasmaron en el 94, que es la parte buena que se puede rescatar de la incorporación de los tratados de derechos humanos, quizás no estuvieron vigentes inmediatamente, pero pudieron ser usados estratégicamente después, cuando uno mide otras luchas para reivindicaciones. Convengamos que todo eso siempre depende de una coalición de fuerzas, digamos, pero por lo menos está en la ley la posibilidad y en la ley máxima la posibilidad de reclamar esos derechos como consagrados. Y una constitución no se revoca o se reforma tan fácilmente como una ley común y corriente. Y en ese caso se necesita un golpe de Estado, o sea, nada menos en ese sentido. Bien, vamos a escuchar ahora una versión también bastante interesante del himno nacional boliviano por Azul Azul.
La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea un niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo o como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve, como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparecen en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado, cara sucia, que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Eduardo Galeano. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¡gol! ¡Qué cósmico! ¿De qué planeta viniste? Gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Ese gol que todos recordamos, ¿no, Daniel? Cuántas cosas, ¿no? Cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina, exactamente igual que el momento en que lo vivimos y que me lo recuerda como si fuera hoy. Y que hubo que traducírselo a los ingleses porque no lo entendían. Lo miraban y no podían creer lo que estaba pasando en la cancha. Pero les dolió lo mismo. Y les dolió, y para nosotros parecía que le teníamos a las Malvinas en el patio de casa. A eso iba, enmarcándonos un poco en la idea de este segmento. ¿Cuánta connotación que por ahí no corresponde le pusimos a ese gol, ¿no? Digo, esto de irnos a Malvinas, esto de la revancha, esto del nacionalismo, toda esta cosa que en realidad no corresponde porque es un partido de fútbol, digo, ¿o sí? Yo creo que no. Yo creo que los pueblos manifiestan su pasión, y su pasión es una sola y tiene que ver con su vida. Y la vida es la economía, el fútbol, los negocios, la política. Es su mirada del mundo, cómo están. O sea que Maradona nos vengó con ese gol. Yo creo que hubo una porción de venganza. Te voy a contar una venganza más. El 5 de marzo del 56, la dictadura militar hizo el decreto ley 4161, que era de prohibición de elementos de afirmación ideológica o propaganda peronista. Quiso prohibir al peronismo por decreto, cosa ilusa, no lo lograron. ¿Qué hacían los compañeros en la resistencia peronista? Pequeños sabotajes, entre ellos juntarse en una esquina a silbar la marcha peronista. Estaba prohibida la marcha. Sí, cantarla y silbarla, la música, todos los símbolos, estaba todo prohibido. ¿Qué hizo el pueblo argentino en su reivindicación? Empezó a hacer las canciones de la cancha con la marcha peronista. Viejo y glorioso Belgrano, bueno, ¿por qué viejo Belgrano? Y glorioso me animo. Che, le estamos dejando este micro a los hombres nomás. Como esto corresponde. no es así. Gracias, Ricardo, gracias, porque venía con dolor de estómago yo con el himno acá de Daniel. Ahora se hacen los amigos, pero discúlpenme, hoy han estado en veredas opuestas, no sé, se ponen de acuerdo, esto ya es negociación posmoderna, yo no entiendo. ¿Qué opinas? ¿Vale considerar el gol de Maradona a los ingleses como revancha de algo o no? Por supuesto que sí. Sí, señor, y se lo restregaremos por la cara hasta que estemos muertos. Es una de las pequeñas felicidades que tenemos de vez en cuando, la tenemos que reivindicar, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer? Pero aparte está íntimamente vinculado. Yo les voy a contar un par de cositas que hemos estado rescatando para este micro. Barrilete cósmico, o sea, Diego Armando, el que dijo que la pelota no se mancha,
y que desde su a veces coherencia y a veces incoherencia dice cosas desde su origen, desde Villa Fiorito. Fue a visitar a Nicolás Maduro, fue a darle su apoyo a la candidatura a Nicolás Maduro, fue a darle el pésame a la familia de Hugo Chávez. Es decir, un hombre desde su posición, desde sus orígenes, siempre comprometido con lo político. También lo apoyó a Menem, pero desde su opción, él dice, yo estoy parado acá. Y también hay otras instancias. Por ejemplo, en Brasil, el año que viene tenemos el Mundial del 2014, se hace en Brasil. Y da la casualidad que José María Marín es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y este personaje, que pasó por el fútbol muy poquito, pero sí por la política, fue gobernador de Sao Paulo. ¿Y de qué partido? El partido Arena, el partido que apoyaba a la dictadura militar brasileña. En la misma época que Dilma era perseguida por sus ideas y su militancia de izquierda. Hoy les toca remontar a una selección brasilera disminuida en su performance, está funcionando mal, no le salen los resultados, no le salen las jugadas, sigue siendo, como siempre, candidato a ser campeón del mundo, pero jugando mal. Y tienen que enfrentar un importantísimo torneo mundial. ¿Cómo van a hacer para sacar adelante un tipo que hoy está denunciado por Romario? ¿Se acuerdan de Romario? El jugador, importantísimo jugador, que lo denuncia y le pide la renuncia a la Confederación porque aparecen datos de la dictadura brasileña con Marín sospechado de haber entregado a periodistas que luego fueron asesinados. Entonces, díganme si el fútbol, desde esto, lo malo, lo negro, lo oscuro, hasta aquella forma de reivindicación de las tribunas en el 56 o 57, cuando se cantaba la marcha sin cantarla, todo eso es política, es pasión popular, y si hay algo que tiene la política es que es pasión popular, porque si no refleja las pasiones populares, obviamente no estamos hablando de política, estamos hablando de negocios. Bien, y me parece que está bueno para los próximos micros seguir quizás profundizando la relación, ¿no?, del fútbol como pasión popular y el uso, ¿no?, de estos eventos deportivos durante la dictadura, ¿no? Sí, quería hacer una última cosa que me había traído, un homenaje a Luis Ciancio, un jugador de Gimnasia Esgrima de La Plata, desaparecido en la última dictadura militar, un futbolista militante. Bien, bueno, entonces esta ha sido la inauguración del Barrilete Cósmico de aquí en más, todos los jueves, y ya veremos de qué manera y en qué momento y por qué razón nos peleamos o no con ustedes por el fútbol. Lo que puede una misma persona, ¿no? Este lindo bloque de Barrilete Cósmico, la música en blanco y negro, con temas como Corte y Confección. Dios No, multifacético, eso es multifacético, multietario, multifacético, multietario, multigénero, multinacional, multinacional. Sí, ahí nos quedamos. Me confundí con lo de multigénero. No sé qué quiso decir. Claro, yo ya venía confundida con multietario. Imagínate que lo de multigénero me mató. Bueno, pero es así. Bueno, vamos ahora, Cookie. Así es, vamos a ir a escuchar un nuevo micro de archivo, vamos a seguir con el tema de las nuevas constituciones latinoamericanas. En esto, bueno, hemos tratado de hacer un pequeño pantallazo sobre lo que fueron los procesos constituyentes en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Vamos a escuchar algunas voces, algunas opiniones, así que vámonos más. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Los ecuatorianos hemos procedido con una madurez política sin paralelo en la historia republicana
al redactar en forma colectiva, en un canto plural, paso a paso, palabra por palabra, los artículos que contiene la nueva Constitución de la República del Ecuador. De un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. El proyecto de Constitución 2008 promueve la economía social solidaria, un concepto que tiene como eje a la persona y no solo al mercado. Vamos a hacer realidad una economía en la cual funcionarán los mercados, pero no determinarán las condiciones de vida de la población, favoreciendo a unos pocos, y todo esto con una sociedad participando en el Estado y en el mercado. Tenemos que ciudadanizar el Estado y tenemos que civilizar. La Constitución 2008 dice en el artículo 283, el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. Cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. Las mujeres, los niños, los adultos, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, los indígenas, los campesinos, sectores de población que históricamente hemos sido excluidos, hemos encontrado en el escenario de la Asamblea Constituyente, en el proceso constituyente, la oportunidad de ser actores, autores de este proceso de cambio y poder plasmar nuestras aspiraciones en el texto. La Asamblea lo que refleja y sintetiza es la esperanza del pueblo para que a través de una nueva constitución se genere un nuevo tipo de Estado que rompa con las formas coloniales, con las formas discriminadoras y de exclusión que habían estado primando en Bolivia durante los últimos 183 años. La primera asamblea de 1825, aprobada el 26, tuvo en su escenario ciudadanos, que además, entre comillas, y lo decía esa constitución, eras boliviano y eras ciudadano cuando eras profesional, tenías un ingreso económico, pero además eras hombre. Esos aprobaron la Constitución. No estuvieron las mujeres, no estuvieron los indígenas, pero no tenían calidad de ciudadanos. Sabíamos que llevábamos un mandato importantísimo porque íbamos a cambiar la ley de leyes, porque íbamos a refundar un nuevo Estado y porque íbamos a poner un candado a las reformas estructurales que había empezado a asumir el presidente Evo Morales. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. No puedes comprar mi vida. Es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes recoger, oír, grabar, sentir las miles de expresiones del pueblo que es el dueño único de su soberanía absoluta. El 15 de diciembre de 1999, después del proceso constituyente de debate y participación popular, el 71,19% de venezolanas y venezolanos aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
seres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera. Bueno, acabamos de escuchar una muy buena síntesis de todos los procesos, ¿no? Latinoamericanos, de estos cambios constitucionales. Y quería saber, Leticia, si podías, digamos, más o menos contarnos, o una mirada, digamos, como una especie de panorama general así. ¿Cuáles fueron desde tu punto de vista, las modificaciones más importantes que se dieron en las constituciones de Ecuador, de Bolivia? Digamos, si hay algún punto en común entre esas modificaciones y el efecto que estas modificaciones tuvieron a nivel popular, digamos. Bien, hay como 2 grandes planos para analizarlas. En el plano institucional hay transformaciones en cuanto a los poderes del Estado, por ejemplo, la incorporación de los poderes ciudadanos, además del poder, lo que nosotros conocemos como la tríada, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y una serie de instituciones y organismos de control ciudadano. A nivel de la justicia también, la elección directa de los magistrados, la justicia indígena como una justicia autónoma particular, con las propias normas y jueces y autoridades y modalidades. A nivel de descentralización, se avanzó en la descentralización territorial, la conferencia de autonomías, el modelo económico sobre todo, porque plantea de entrada un modelo mixto, al menos, un modelo de la inversión privada, pero con injerencia del Estado. Y luego también formas comunitarias o cooperativas, algunos casos de propiedad colectiva respecto a la cuestión indígena, incluso de propiedad intelectual, por ejemplo, colectiva. Uh-huh. La cuestión de la naturaleza, que es lo que trajeron las organizaciones indígenas del buen vivir, que bueno, que es toda una cosmovisión de la relación ser humano, persona, naturaleza. El tema de la nacionalización o la injerencia del Estado respecto a los hidrocarburos, a la minería, a los recursos naturales, la soberanía alimentaria, el tema de la tierra. Eso todo a nivel, y también a nivel de temáticas y derechos, particularmente en Ecuador, en Bolivia también, pero en Ecuador es más aún claro en el articulado. Se empieza a establecer un nuevo paradigma que le podemos decir de igualdad en la diferencia. Nosotros siempre nos guiamos por un paradigma de igualdad formal, propio del derecho liberal o burgués, de que somos todos iguales, pero en la práctica en realidad no lo somos tanto. Uh-huh. Estas constituciones toman el desafío de regular igualdad en la diferencia, es decir, que tienen capítulos específicos para sectores desprotegidos, tienen capítulos para niñez, ancianidad, para las cuestiones de raza, para la población afrodescendiente, para las cuestiones de etnia, de la población indígena, para las cuestiones de género y sexualidad, para las personas privadas de la libertad. Es decir, establecen un nuevo paradigma de regular y proteger específicamente a ciertos sectores vulnerables, con una protección, un plus de protección especial. Perdón, ¿esto es lo que se llama discriminación positiva? Sí, pero va más allá, porque la discriminación positiva siempre se entendió también en términos liberales como poder incorporar una lista a un candidato o candidata de manera simbólica en alguna institución. Y esto no, esto requiere autoridades que van a formar parte de instituciones trascendentes en el Estado y de regular derechos económicos, sociales y culturales específicos, garantizarle a ese tipo de población vivienda, acceso a la salud, a la educación, para consagrar una igualdad material más real. Claro. Y Leticia, bueno, tenemos entendido que estuviste allá precisamente en Bolivia. Contanos un poco cómo se vivía ahí. En realidad yo estuve recién ahora, o sea, posterior al proceso constituyente, todavía se recuerda desde distintos sectores. Yo tuve la posibilidad de entrevistar y de charlar gente de distintas agrupaciones, incluso de distintos partidos, los que configuraron los partidos oficiales, como fue en Bolivia el MAS o en Ecuador Alianza País, pero también de Podemos, de la sociedad patriótica, es decir, de la oposición, y también de las organizaciones sociales que participaron. Y para todos fue un hecho trascendente, para todos. Que se sentía como propio, digamos, se sentían partícipes de lo que estaba pasando. Como propio y como trascendente, no había una vuelta atrás después de eso. Lo que sí se establecían a veces como críticas era cómo iba a ser la reglamentación, que había cosas que todavía era difícil de implementar, pero no
para ninguno fue algo menor, ni fue algo que se pudiera dejar de lado en la recomposición política y en el proceso político de esos países. Claro, y esta cuestión de la plurinacionalidad, Sí. ¿no? Tiene una complejidad enorme, tengo Sí. entendido, desde lo idiomático, desde el idioma, porque el castellano sería común, digamos, a todo el Sí. territorio boliviano, por ejemplo, pero regionalmente tendrían que incorporarse como parte de el lenguaje oficial, las lenguas, digamos, de las comunidades que habitan esos territorios. Y más aún todavía. ¿Así? A Sí, ver. porque en general la cuestión, sobre todo con el tema indígena, ha sido lo que se dice asimilacionismo folclórico, Sí, es eso es decir, cierto. como mucho reconocer que sean bilingües las escuelas, Claro. que se respete, pero nunca ha sido reconocerlos como naciones, previas a la existencia de los Ujú. estados-nación. Romper la idea de estado-nación fue una de las cosas más controvertidas, que los sectores conservadores más temían y más batallaron en contra. Romper y reconstruirla, ¿no? Desde esta idea de de plurinacionalidad. plurinacionalidad, porque Claro. ahí hay detrás toda una teoría jurídica que es el pluralismo jurídico, que es el Ujú. pluralismo político, económico, este reconocimiento del otro en su diferencia, pero también cambiar una forma de Estado nacional a plurinacional trajo muchas complejidades Seguro. técnicas y mucho debate, sobre todo porque ahí se está combatiendo un tipo de nacionalismo, hay que contextualizar que es Sí. el nacionalismo de derecha o nacionalismo más Ujú. conservador. Y en relación a lo jurídico, es complejo, ¿no? Sí, Porque es complejo y de hecho para muchos constitucionalismos la forma de reglamentación es difícil, digamos, pero se tiende por esto de ser constituciones experimentales o de transición. Yo creo que el discurso predominante es que se jugó a poner todo, Ujú. a expresar en un lenguaje coloquial, popular, simbólico, emotivo. Si se leen los preámbulos de las constituciones se ve eso, son hermosas literariamente y lingüísticamente, cosas que institucionalmente son complejas, y esas son las discusiones y las cuestiones a pulir o en la etapa posterior. Bien, vamos a cortar un poquito la charla para escuchar el himno de Ecuador en una versión también bastante heavy, así que ahí vamos.
Bueno, no podemos quejarnos de los himnos nacionales, la verdad que uno mejor que otro. Plurales. Incluso el primero. No, ese no. Leticia, da una opinión, por favor. Uy, Hace causa común conmigo. Con algo que vos habías sugerido, digamos, de que hay que... Yo particularmente tengo cierto cuidado con los distintos tipos de nacionalismo, ¿no? Yo reivindico ahí la distinción entre derechas e izquierdas. Entonces, no es peronista. No, en realidad creo que el himno nacional quizás refleja un tipo de Estado y una cosmovisión que para ciertas comunidades anteriores a la conformación de nuestro Estado no es representativa para nada. De hecho. Y recuerda lo peor de la historia de nuestra Constitución estatal a través del genocidio. Entonces, pero cantar en inglés da escalofrío. No, sí, eso podemos coincidir. Yo le iba a preguntar justamente qué opinaba de, mejor dicho, qué pasaba con el himno en Bolivia, por ejemplo, a partir de este concepto. De todo este nuevo concepto, ¿no? Hay un nuevo himno. Hay en realidad lo que todos sostienen, incluso desde todo lo que es el arco de la oposición al oficialismo, a las organizaciones en general, es que hubo una revolución cultural en Bolivia. Todos coinciden en eso de base, digamos. Se critica si la revolución política o económica está completa, pero la cultural sí. Y se puede ver en la simbología de la bandera, del himno, de los ministerios de descolonización, de la educación, de la injerencia de la cuestión indígena. Bueno, recién hablamos un poco esto de que tiene una composición indígena particular y por eso el caso de Bolivia también es tan particular. Una cuestión indígena relegada y que es mayoritaria en ese país. Entonces, a nivel de revolución cultural, bueno, cuentan ahí muchas anécdotas de cómo era antes de Evo y antes de la nueva constitución ser indígena en Bolivia y cómo es hoy. Y hay otro tema ahí, Leticia, en el caso de Bolivia, ¿no? No sé, en Ecuador no conozco tanto, pero hay un indigenismo, digamos, mucho más radical. Hay un nacionalismo plurinacional que trata de sostener Evo Morales y están los sectores, digamos, de siempre, ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo crees que se terminó viendo reflejado en la Constitución? Y en realidad en ese momento todo lo que era el ala más progresista y de izquierda se unió en un pacto de unidad frente al sector más liberal, de derecha o conservador. Quedaron como dos grandes bloques de hegemonía disputando. Tiempo después y a partir del 2009 hay que decir también que de parte de ese pacto de unidad de la izquierda hubo sectores que se separaron del proyecto del MAS. Pero respecto particularmente al proceso de la constituyente y de los derechos que ahí se afirmaron, estuvieron todos juntos. Era parte de las reivindicaciones. Y hubo muchas trabas, ¿no? Creo recordar respecto de la forma de implementación del voto, si era por mayoría absoluta. Sí, y además hubo un proceso muy convulsionado entre el 2008 y el 2009 con lo que se llamaba la autonomía o la medialuna de Pando, Sucre, de ese sector, que incluso tuvo muertos, 18 campesinos que iban a la constituyente y nos mataron. Hubo un momento de mucha conflictividad, hubo que cambiar la sede de la constituyente. No se podía llamar después de aprobar, no se podía llamar al referéndum, había un nivel casi de guerra civil, se declaró un estado de sitio, intervino la UNASUR. No fue un proceso sencillo en ese sentido. Y eso muy politizado. Claro, fue muy politizado y muy todas las operaciones de la derecha, ¿no? Sí, increíbles. Los medios de comunicación hegemónicos eran claves, la injerencia internacional de los organismos internacionales clave, algunas ONG internacionales que en realidad actuaban, operaban políticamente. La Iglesia católica tradicional también, que bueno, la Iglesia tiene distintos sectores, estoy hablando de la oficial, porque hay otra iglesia también más tercermundista, más de la teología de la liberación, que todo lo contrario, estaba con las organizaciones. Entonces sí, todo ese juego, toda esa disputa estuvo. Y no hay proceso de cambio que haya sido apoyado abiertamente por la Iglesia, ¿verdad? En estos países. Por esa Iglesia es complicado, digamos. Se oponían a muchas cuestiones que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos, lo que siempre les preocupa. La laicidad del Estado es algo que siempre les preocupó. Hablamos al principio eso de la historia del constitucionalismo, y la primera historia del constitucionalismo fundacional, estoy hablando de las constituciones latinoamericanas, tiene el proyecto conservador de la Iglesia Católica. Ejemplo de constituciones latinoamericanas son un modelo, un decálogo del catolicismo. Después a eso se oponen los liberales como fuerte puja y finalmente se terminan uniendo frente a los sectores progresistas o de izquierda por la propiedad privada, que les interesaba a ambos, y esta idea de minoría cualificada y una hegemonía cultural también frente a los reclamos más populares o mayoritarios. Esto es un análisis de Gargarella, de un constitucionalista, pero que va describiendo históricamente cómo fue ese pacto de la Iglesia. Bien. Bueno, Leticia, ya estamos terminando el programa y la verdad es que te agradecemos muchísimo tu paciencia, tu presencia en nuestro programa.
Menos mal que no era especialista, porque todo lo que nos contó, lo que aprendimos, lo que disfrutamos de su, imagínate de su presencia. cuando se especialice lo que va a hacer esta chica. 4 horas Sudaca operador, 4 horas para Sudaca. Le ponemos el himno, tranquilo. Bien, vamos con unos anuncios, una pequeña agenda Sudacas para cerrar. Esta tarde JP Capiango y la Escuela del Pueblo presentan e invitan a la conferencia Venezuela y la continuidad de la Revolución Bolivariana a las 7:30 de la tarde en el Museo de Antropología en Hipólito Yrigoyen 174. Disertan allí Estela Caloni, periodista investigadora especialista en geopolítica latinoamericana, y Mariano Sarabia, periodista especialista en política internacional. Así que dicen Capiango JP que nos esperan ahí. También, si no les gusta esa opción y prefieren a los mexicanos, este jueves, hoy mismo a las 6 de la tarde, ya no más, está la charla abierta Zapatismo, Autonomía y Educación, Aprendizajes y Pendientes a 2 décadas del levantamiento. Esto se da en el marco de los vínculos entre universidad y organizaciones sociales y va a estar a cargo de Alejandro Cerda García y se va a realizar en el aula B del pabellón residencial de la ciudad universitaria. También nos visita a partir de mañana Aleida Guevara, la hija del Che, que va a estar para 2 actos fundamentales el sábado a las 5 de la tarde en la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín, en la ex Clínica Junín, ¿Dirección? En el subsuelo, de Anfunes 589, en el subsuelo, 5 de la tarde, donde se va a inaugurar una muestra permanente de la historia de Operación Milagro en la Argentina. Uh-huh. Y luego, en el Centro Cultural España Córdoba, en Entre Ríos 40, a las 19:30, ella nos va a presentar, nos trae un documental inédito, que es, lo interesante es que primera vez que se presenta en el mundo, o sea, una premiere internacional, Uh-huh. un documental en donde los hijos de los guerrilleros que acompañaron al Che en Bolivia cuentan sus experiencias y hablan sobre sus padres. Un documental muy emotivo que la verdad que vale la pena verlo, y luego un conversatorio con ella un rato para poder charlar, preguntarle. Qué bueno. Así que de los hecho, esperamos. el documental se llama Hoy liberé a una mariposa. Hoy liberé una mariposa. Lo que me llamó la atención lo del conservatorio con ella, es un lenguaje médico. Conversatorio. Conversatorio, de conversar. Por favor. A mí me- sanatorio, no se me operación. Yo soy el de la edad, pero no el sé de qué los- se pone, Ricardo, pero La sordera es la compañera. Sí, no, en la clínica Junín solamente operan los ojos. yo pensé que Operación Milagro estás iba, en me otro arreglaban lado. la vida, pero no, hoy qué lástima, no, ya estaba pensando en Bueno, cerramos entonces Sudacas, el programa del Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos CIESE Manuel Ugarte. Nos encontramos en Radio Gen 107.5 el próximo jueves. Gracias, Cristian, por hacernos el aguante desde tu chilenidad. Y bueno, gracias, compañeros. De nuevo, gracias, Leticia. Nos vemos. Gracias, Leticia. Y nos vamos con una versión interesante del himno venezolano, aprovechando que no dijimos que el sábado es el día del himno nacional argentino. Y por eso escuchamos todos himnos hoy. Nos vamos con el himno de Venezuela, versión Chávez y Pueblo. Qué lindo. Hasta el jueves. Hasta luego. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Vamos! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre, tembló de pavor el vil heroísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, arriba, tembló del pavor, el heroísmo que otra vez triunfó.
Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio el supremo autor, un sol, un sol, un sol, un sol, un sol, un sol, un sol.